Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Señor presidente, aquí no estamos juzgando a alguien que ha venido del pueblo, que ha venido de abajo, o de alguien que no ha sido escuchado, presidente. No se trata de eso. Se trata de sancionar a quien infringió la Constitución. Se trata de que el golpismo nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Entonces, el acto que ha hecho el señor Castillo y la sanción que debe merecer no es un tema de racismo, no es un tema de clasismo. Y aquí, cuando se nos quiere vender presidente y se repite el pueblo y el pueblo presidente, es simplemente un discurso que trata de esconder una posición política, evidentemente. Y eso el Congreso no puede pasar por alto. Al expresidente Castillo no se le juzgó, presidente, por ser campesino, por ser del interior del país, por venir de abajo. A él se le juzgó por ladrón y por golpista, presidente. Y aquí lo quieren victimizar personas que fueron cómplices de Pedro Castillo. Y un abogado que además ha hablado del Perú profundo, ¿no? Pero que es un gran pitucón, presidente. De apellido Pitucón, socio de los clubes más exclusivos, alumno del colegio Markham, y de Yapa, acusado por maltrato a su esposa y a sus hijos. Ese es el representante de un partido político que tiene bancada y además el representante hoy día aplaudido de la izquierda peruana, presidente. Estas en debate las acusaciones constitucionales formuladas contra el señor José Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República, la señora Betsabe Chávez Chino, es presidenta del Consejo de Ministros, y el señor Will Arturo Huerta Olivas, es ministro del Interior. Tiene la palabra el congresista Dávila. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. El día de hoy queremos nosotros inhabilitar a una persona inocente, a una persona que no hizo ningún daño al pueblo peruano. Queremos inhabilitar por lo que el día viernes toda la prensa salieron a decir: la República, gestión Perú 21, que Pedro Castillo fue sentenciado por golpista. ¿Eso es cierto? Totalmente mentira. Y con eso hoy seguramente vamos a pretender inhabilitarle a una persona que hizo un gesto político cuando ustedes no dejaron gobernar ni un día. Todos los días, en contubernio con la prensa, lo acusaron de todo. ¿Por qué? Porque vino una persona de una tierra humilde para demostrar la honradez, la honestidad, la sinceridad. Eso es lo que ha hecho Pedro Castillo. Eso no le gusta porque acá estamos acostumbrados a hacer lobbies, a hacer la corrupción. Y eso es lo que no permitieron con Pedro Castillo, ¿no? Ustedes la acusaron de todo. Somos conscientes. Hoy felizmente el pueblo sabe de que Pedro Castillo está injustamente en la cárcel, detenido, secuestrado, por defender la causa del pueblo, por decir la verdad, pero todo... Gracias, congresista. Tiene la palabra Elías Varas. El 7 de diciembre, claro que se dio una conspiración, claro que se vacó al presidente constitucional del Perú elegido por todo el pueblo. El 7 de diciembre es una conclusión de toda la conspiración que se articuló desde el Congreso de la República. Una conspiración donde estaban militares incluidos ahí. Hasta el clero no se salva. Pero todo fue toda una narrativa que ese 7 de diciembre y que por las cuales Pedro Castillo ha sido sentenciado en estos momentos. Pero más tarde, más temprano que tarde, regresará al poder. Porque el pueblo no olvida
El pueblo tiene la plena seguridad de la inocencia de Pedro Castillo. Y aquellas personas que el día de hoy, mediante las inhabilitaciones, quieren eliminar adversarios, están notificados el 2026. Por ello, yo desde acá, presidente, creo que este es un absurdo más político. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Takuri. Gracias, presidente. Nuestro saludo a quien fue elegido por el voto popular como presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Esta propuesta de inhabilitación se sostiene sobre un proceso viciado, profundamente irregular. Demostrado está que no hubo alzamiento en armas, que esa fue la tesis de la Fiscalía que a todas luces fue desechada. No podemos permitir que la inhabilitación se convierta en un arma para quitar del camino a los adversarios políticos. Se ha asumido la defensa, muchos abogados constitucionalistas dijeron que era una aberración, pero finalmente saldrá a luz la verdad y pronto se sabrá la justicia. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Quispe. Congresista Sánchez. Colegas, presidente, después de más de 70 audiencias, después de los hechos del 7 de diciembre y de la acusación penal que hablaba de rebelión con alzamiento en armas, finalmente la misma situación penal refiere que es conspiración. Después de 70 audiencias y 3 años casi ya de prisión efectiva. En ese sentido, presidente, es lo que nosotros decimos, que el pueblo también tiene sus propios sentimientos. Y el pueblo siente que injustamente ha habido un complot contra el presidente Pedro Castillo. El pueblo siente, presidente y colegas, que se le ha arrebatado el derecho al referéndum de las consultas precisamente para estos desajustes institucionales que tenemos hace más de 35 años. Es por ello que el pueblo siente, presidente, que cuando se trata de un maestro campesino, presidente con sombrero, que representa la institucionalidad de 5.000 años de historia, queremos aplastar con una visión de república criolla de 200 años de derecho romano administrativo. Ese desencuentro, ¿a dónde nos lleva? Miren qué factura tiene. 50 asesinatos, los mártires del sur. Una injusticia de peruanos porque quechuas, aymaras, amazónicos, somos peruanos. Presidente, todo esto se hubiera evitado con la aplicación de la Carta Democrática Americana de la OEA, pero nunca quisieron, lo votaron, lo rechazaron. Así como somos un Perú racista. Miren, evoquemos esos pleitos de hace 5 siglos cuando Bartolomé Las Casas discutía con Sepúlveda si el hombre andino tenía alma o no. Esta es la oportunidad, porque el pueblo vuelve como una expresión política de establecer justicia. Pedimos que se archive el caso y se trabaje por la libertad del presidente Castillo. Gracias, congresista. Ahora sí, congresista Quispe. Presidente, gracias. Debo precisar que los jueces provisionales suplentes han hecho un desbarajuste del derecho. Es una vergüenza, señor presidente, que a nuestro presidente constitucionalmente elegido, José Pedro Castillo Terrones, lo hayan acusado y sentenciado por más de 11 años. Es una vergüenza internacional. El Ministerio Público se ha desligado, señor presidente, porque no tiene acusación sobre el nuevo caso por el cual lo han sentenciado. Conspiración. ¡Qué vergüenza, señor presidente! Yo no sé en qué universidades han estudiado estos jueces incapaces, incompetentes, que nos ha llevado a la vergüenza a nivel internacional, juzgando a un presidente legítimamente elegido por el pueblo peruano. Libertad para el presidente Pedro Castillo, libertad para todos los líderes.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Salguana. Presidente, muchísimas gracias. Presidente, el hecho político jurídico que ocasiona este debate y que ocasiona también, como de costumbre, las irrespetuosas intervenciones del candidato a vicepresidente por un grupo político que tiene bancada parlamentaria aquí en este Congreso, lo cual es deplorable. Es el siguiente, presidente, porque es el tema que todos nos estamos olvidando, tanto como quienes defienden como quienes creemos que hay responsabilidad política y jurídica. Por eso quisiera que se pase un video, presidente, evidentemente dentro del tiempo que se nos ha otorgado. Autorizado. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Presidente, ¿esto es una proclama? ¿Esto es solo un discurso leído porque tuvo un mal presentimiento, presidente? ¿Fue un hecho coyuntural? ¿Fue un hecho momentáneo? ¿Fue una espontánea manifestación que se puso a escribir de repente el presidente Castillo, presidente? No. Esto es una decisión política. Esta fue una decisión política que entraña el acto más grave en contra de la democracia, en contra del país, presidente. Porque si algo ha padecido esta república durante sus 200 años es precisamente la inestabilidad política. Primero por caudillos militares que creyeron que después de la independencia eran los dueños del Perú. Y después, presidente, por caudillos que luego eran derrocados por golpes militares, y sucesivamente hemos vivido en esa situación de inestabilidad permanente. Y evidentemente los años en los cuales el Perú ha crecido económicamente, ha disminuido la pobreza con mayor énfasis, ha sido precisamente los años en que hemos tenido mayor estabilidad política, del año 2001 al 2016, donde empezaron lamentablemente estas situaciones de vacancia y situaciones de inestabilidad permanente. Entonces el acto que ha hecho el señor Castillo y la sanción que debe merecer no es un tema de racismo, no es un tema de clasismo. Y aquí, cuando se nos quiere vender, presidente, y se repite el pueblo y el pueblo, presidente, es simplemente un discurso que trata de esconder una posición política, evidentemente. Y eso el Congreso no puede pasar por alto. No puede pasar por alto, presidente, porque continuamos en esta situación de confrontación, de enfrentamiento, inestabilidad, que no permite generar desarrollo, que no permite generar un movimiento económico que nos permita sacar a la población de la pobreza.
Y lamentablemente eso es lo que ha sucedido el 7 de diciembre del 2022. ¿Qué dice el señor Castillo? Disolver el Congreso. ¿Qué dice el señor Castillo? Disolver el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, es decir, descabezar todos los poderes del Estado e irrogar. Concluya, congresista. Tenemos tiempo en la bancada, presidente. Pero toda la... E irrogarse, presidente, el poder absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Una autocracia? ¿Una dictadura? Entonces, presidente, es un hecho que el Congreso de la República y el país no puede dejar pasar por alto, simplemente porque nos quieren arropar este tema con discursos simplemente de victimización, escondiendo una propuesta política que además todos sabemos, presidente, no conduce al desarrollo. Una propuesta política que lamentablemente generó más enfrentamiento, más confrontación y más división entre los peruanos, sin hablar además de los diversos actos de corrupción que fueron de conocimiento público. ¿Acaso no se sabe todo lo que pasaba en esa casa de Zarratea? ¿Acaso no se sabe lo que sucedía en Palacio de Gobierno con secretarios de Palacio íntimos y cercanos al presidente recibiendo fajos de dinero que escondían en los servicios higiénicos de Palacio de Gobierno de manera vergonzante, presidente? Eso sucedió. Entonces son hechos políticos concretos que el Congreso no puede pasar por alto. Hay que sancionar. Y si más adelante algún ciudadano peruano elegido por voluntad popular se permite nuevamente pretender un golpe de Estado, presidente, hay que sancionarlo de igual manera. Porque lo que tenemos que hacer en el Perú para generar desarrollo, para generar crecimiento económico, para promover inversiones, para generar mayor comercio internacional, ¿qué es lo que realmente saca a un pueblo del subdesarrollo, presidente? Es que tenemos que garantizar, primero, que los presidentes cumplan su mandato, que los congresos cumplan su mandato, que los periodos constitucionales se cumplan, que no se siga jugando con las vacancias presidenciales de manera irresponsable como lamentablemente se ha hecho desde el año 2016. Estabilidad, continuidad, como las grandes democracias occidentales, presidente, que han logrado generar desarrollo y bienestar para sus pueblos. Por eso es que este hecho concreto no pase desapercibido, se sancione como corresponde dentro del marco de la Constitución. Y lo que dice el artículo 99, que cuando hay una infracción constitucional, se sanciona con lo que establece el artículo 100, presidente, que significa la inhabilitación política. Y por eso es que nosotros, como bancada parlamentaria democrática, presidente, y que creemos en la estabilidad y el desarrollo, vamos a votar a favor de del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Ticona. Hola. Gracias, presidente. Señor presidente, colegas congresistas, lo que acaba de mencionar mi colega Eduardo Salguana, congresista, es verdad, verídico, y políticamente ya ha sido sancionado el presidente, vacado, aunque sin respetar el debido proceso, pero lamentablemente por el cual está siendo cuestionado de este tema. Presidente, esta pretendida inhabilitación nace de un acto nulo, ilegal e inconstitucional. El 7 de diciembre del 2022, presidente, se vacó a un presidente sin citación, sin debate y sin derecho a defensa. La moción 4904 sobre la vacancia del presidente Pedro Castillo jamás se debatió, pero igual ingresaron una vacancia clandestina y lo hicieron. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista. ¿Se acabó? Un minuto. ¿Cuánto había pedido? Un ratito.
De acuerdo, congresista, siga. Gracias, presidente. Muy amable. 2 minutos le ha dado la vocera. Concluya. No, Ya, presidente, gracias. Decía que esta vacancia lo hicieron con 101 votos, cuando para adelantar el debate de una vacancia se debía hacer con 104 votos. Sin los 104 votos, presidente, todo es nulo. Fue un golpe maquillado lo que hicieron con Pedro Castillo. Y muchos aquí traicionaron sus principios. Luego inventaron delitos, hablaron de rebelión sin sentencia, hablaron de conspiración, cuando ni siquiera está tipificado en el Código Penal. Y peor aún, pretendieron justificar flagrancia, cuando la flagrancia no se aplica a un presidente de la República, presidente. Presidente, a Pedro Castillo lo vacaron no por derecho, ni por cerrar el Congreso, porque si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros, si realmente hubiese habido un autogolpe de Estado, como se hubiese dado. Presidente, ni por rebelión. Y hay que decirlo de manera clara, fue por su origen, por haber venido de abajo y haber pretendido romper algunos privilegios. Presidente, particularmente, yo no voy a votar por una inhabilitación nacida de una vacancia nula, sin procedimiento, sin delito. La democracia, presidente, se defiende diciendo la verdad y sin hipocresías. Todo con el pueblo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante. Muchas gracias, presidente. Es importante centrar el debate en esta tarde, señor presidente. No estamos hablando acá del delito de rebelión o del delito de conspiración. Estamos hablando de un juicio político por infracción a la Constitución, presidente. En vano se gastan hablando de que si hubo pruebas, si hubo conspiración, si hubo rebelión, cuando aquí lo que estamos discutiendo es otro tema, señor presidente. Estamos hablando de si hubo o no hubo una infracción constitucional aquel 7 de diciembre del año 2022. Presidente, solicito la provisión de unas imágenes, por favor, las filminas. Autorizado. Muchas gracias. Diapositiva número 6, por favor. Muy bien, ¿fue o no fue una proclama, según lo que ha señalado su abogado? Es lo que hemos escuchado también el día de hoy. Los abogados del señor Pedro Castillo han dicho, solo leyó una proclama. Siguiente, por favor. Sin embargo, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque han dicho que la vacancia y que este juicio es inconstitucional. Muy bien, vayamos a la fuente fidedigna, en este caso el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución. ¿Qué ha dicho en la sentencia del Pleno número 96-2024? Fundamento 11. Por tanto, no hay margen de duda de que expresamente en este mensaje se dispuso establecer un gobierno de facto. No se trató por consiguiente de un simple mensaje, discurso o anuncio meramente político de carácter simbólico emitido por cualquier persona o funcionario público, sino de una orden transmitida por un presidente de la República, quien según el artículo 110 de la Constitución es el jefe de Estado y personifica a la nación, y que consciente y voluntariamente decidió por ante sí emitir este pronunciamiento dirigido a toda la ciudadanía. Entonces, presidente, aquí se acaba la falsa narrativa de que simplemente se trató de una proclama, y lo digo con fuente, según el Tribunal Constitucional. Siguiente, por favor. ¿El golpe de Estado genera o no genera una infracción constitucional? Siguiente. Por supuesto que sí. Sentencia del Tribunal Constitucional 96-2024, fundamento 12. Este Tribunal Constitucional considera que la decisión que el expresidente Pedro Castillo Terrones adoptó y transmitió públicamente a través del mensaje a la nación brindado el 7 de diciembre de 2022 resquebrajó abiertamente el orden constitucional en el Perú y supuso la ejecución de un golpe de Estado. Ahí está, Tribunal Constitucional, fundamento 16. Tal como se mencionó anteriormente, el 7 de diciembre de 2022,
el expresidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones, emitió un mensaje a la nación. Sí, dicho gobernante, originariamente de jure, se constituyó en gobernante de facto y en consecuencia en enemigo de la Constitución y de la democracia constitucional. Fundamento 16, presidente. Siguiente, por favor. ¿Golpe de Estado debe ser procesado como infracción a la Constitución, sí o no? Bueno, los abogados del señor Pedro Castillo dijeron que sí, que no se le debe denunciar por rebelión, sino por infracción constitucional. Lo dijo el abogado del señor Pedro Castillo, señor Leonardo Crosato, el señor Benji Espinosa, el señor Ayala también dijo que no se debería denunciar por rebelión, sino por infracción a la Constitución. Y esto es precisamente, señores congresistas, lo que estamos haciendo en esta tarde, realizar el proceso por infracción a la Constitución. Entonces, señor presidente, aquí hay que encuadrar bien qué es lo que estamos haciendo. Estamos simplemente estableciendo una sanción ejemplar a alguien que utilizó el poder para cambiar el sistema constitucional, porque simplemente quería zafarse de las acusaciones por corrupción y por un gobierno deficiente que al día de hoy todavía estamos pagando las consecuencias, señor presidente. Señor presidente, aquí no estamos juzgando a alguien que ha venido del pueblo, que ha venido de abajo. Quien habla viene de un distrito pujante. Yo he sabido lo que es jugar con pie descalzo en la tierra, dormirme sin comer. Así que no estamos acá hablando de alguien que simplemente viene de un pueblo olvidado o de alguien que no ha sido escuchado, presidente. No se trata de eso. Se trata de sancionar a quien infringió la Constitución. Se trata de que el golpismo nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Se trata, presidente, de defender nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias, presidente, por concederme la palabra. Yo intervengo por una razón de mi formación jurídica constitucional y además porque tengo este tema estudiado en el sentido de que estamos en un Estado constitucional de derecho. Hemos avanzado. Las épocas del Kelsen-Schmidt ya se superaron. El Estado de Derecho nacimos, ahora estamos en un Estado constitucional de derecho y en cuya virtud el Parlamento ha llegado tarde con este informe que nos han presentado esta tarde, porque ya prejuzgó el Poder Judicial, sentenció ya el Poder Judicial y en consecuencia no se puede hacer ningún proceso político en procesos judiciales en giro. En tal sentido, lo que quiero decir acá, que si el Poder Judicial ya lo condenó a Pedro Castillo en primera instancia y le ha impuesto inhabilitación inclusive, resulta que en la apelación es probable que se absuelva. ¿Por qué razón? Porque los bienes jurídicos que se le imputan a Pedro Castillo no se condice con el Código Penal. Y aquí no me vengan a decir de que se trata de un juicio político, puro y simple. No es así, presidente. Cuando se hace un proceso político constitucional, está ligado definitivamente a los hechos y a las motivaciones que gira precisamente un proceso político. Y en los hechos se remite precisamente a los artículos del Código Penal que están invocando. De tal manera que no es puramente, no es cierto que sea una cuestión pura de un juicio constitucional. Y ese juicio constitucional nos va a demostrar ahora de que el Poder Judicial en este momento ha determinado que los hechos y la proclama que dice Pedro Castillo haber leído el día 7 del mes que se cuestiona, esos hechos, presidente, resultan insuficientes. El Poder Judicial ya prejuzgó que no se puede y por eso es que precisamente si no se ha dicho de que hay un perjuicio al bien jurídico del Código Penal, y el artículo 4 del título preliminar prevalece, porque no se ha demostrado cuál es el perjuicio real y efectivo. Una simple proclama no puede ser considerado como un hecho típico y antijurídico. En ese sentido tengo que replicar aquí.
Ya concluya, congresista Balcázar. Muchas gracias, presidente Luis Peliosi. Usted sabe perfectamente que aquí no se puede tampoco hacer tabla rasa de los adelantos científicos y jurídicos que tenemos obligación de respetar. Y en ese sentido, Pedro Castillo más tarde o más temprano tendrá que ser absuelto, porque ya esa desvinculación que ha hecho el Poder Judicial da la pista para decir de que el hecho que se le imputó a Pedro Castillo no existe. Y encima, el presidente de la Corte Suprema, al resolver el caso de un incidente, ha dicho que se... Ya, gracias, congresista. Congresista Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo hace falta ahora un gobierno probo, estadista, visionario, como los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry? En el 90, lamentablemente, yo creo que hasta los de la izquierda reconocen ese hombre de la bandera como fue el presidente Fernando Belaúnde Terry. Pero lamentablemente en los 90 llegó un presidente que se afanó mucho de la palabra disolver y disolvió el Congreso de la República para gobernar con decretos ley y hacer del Perú lo que le dio la gana. Lo mismo hizo Martín Vizcarra. Era fácil mofarse del Congreso de la República, disolverlo y hacerse importante. Y ese mal ejemplo quiso seguir Pedro Castillo. Y ustedes no lo defendieron adecuadamente, porque hoy no se trata de aferrarse a una defensa de la culpabilidad que él tuvo. En su momento debieron acercarse a él, asesorarlo, para que no cometa los errores que cometió. Porque en cada gabinete ministerial que realizaba fuera de Lima, eran cómplices de esa ideología que él iba esparciendo por todo el Perú. No llevaba obra pública. Difundía odio, resentimiento en los labios de Aníbal Torres. Y eso fue lo que generó la caída del presidente Pedro Castillo, que pudo haber sido esa ilusión convertida en gobierno del pueblo más humilde, el más sencillo, el que dicen que está olvidado y que no se dan cuenta que lo seguimos olvidando. Hoy no se trata de llorar sobre el vaso de agua derramada, sino aceptar errores, ser autocríticos y a partir de hoy no someterse a una ideología, sino a la verdadera necesidad del pueblo peruano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cabero. Gracias, presidente. Al expresidente Castillo no se le juzgó, presidente, por ser campesino, por ser del interior del país, por venir de abajo. A él se le juzgó por ladrón y por golpista, presidente. Y aquí lo quieren victimizar personas que fueron cómplices de Pedro Castillo. Y un abogado que además ha hablado del Perú profundo, ¿no? Pero que es un gran pitucón, presidente. De apellido Pitucón, socio de los clubes más exclusivos, alumno del colegio Markham y de Yapa, acusado por maltrato a su esposa y a sus hijos. Ese es el representante de un partido político que tiene bancada y además el representante hoy día aplaudido de la izquierda peruana, presidente. Castillo dijo no más pobres en un país rico, con un discurso manipulador y mentiroso. Y los únicos que terminaron haciéndose ricos, presidente, fueron sus sobrinos y sus ministros, en una gran estafa al pueblo peruano, porque eso fue el gobierno de Castillo. Hoy día quiere vender un gobierno que se supone que bloqueamos, ¿no? Y en buena hora, presidente, me siento muy orgulloso de haber evitado la Asamblea Constituyente, la nacionalización de empresas, el control de precios, la destrucción de la economía, haber transformado al país en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Para eso mis electores me pusieron aquí, presidente, y hemos defendido con coraje y con orgullo y hemos dado esa batalla. Y en buena hora que no pasaron y no pasarán y veremos. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bellido. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Como ya es de conocimiento de todos nosotros, al presidente Pedro Castillo
y ya se le ha inhabilitado 2 años. Y hay que contextuarnos en esos meses a fines del 2022. Lamentablemente, el actuar de un sector de congresistas que no quisieron reconocer los resultados democráticos y buscar de cualquier lugar sacar del gobierno, incluso, me recuerdo muy bien, para el 7 de diciembre, se había planteado de llevar a votación una acusación por traición a la patria, que a la vista de todos los peruanos, señor presidente, nunca se dio. Y aparte de ello, una serie de acciones de obstrucción al gobierno realmente ha hecho daño a quien de manera limpia y transparente en un proceso electoral ha ganado para ser presidente de la República. Y además, los hechos que se pretenden imputarle no configuran al final hechos suficientes para dar responsabilidad al expresidente Pedro Castillo. Por tanto, señor presidente, creo que aquí hacemos esfuerzo en vano de querer atribuirle más de lo que ya se le ha afectado, señor presidente. A alguien que ha ganado 5 años de gobierno se le ha sacado antes de haber cumplido su periodo democráticamente, haber ganado en las urnas. Está su familia hoy en el destierro y él está en este momento recluido en un penal. ¿Qué más castigo se quiere hacer? Señor presidente, todos los actos que se han generado por un sector del Parlamento no se quiere reconocer, no se quiere asumir esa responsabilidad y se piensa que solo el otro es el responsable, cuando no es así, señor presidente. Todos aquí en su conciencia saben que desde la segunda vuelta no quisieron aceptar esos resultados. Y ahí está, quien ha perdido es el Estado, es los más de 33 millones de peruanos. Y se ha afectado severamente al sistema democrático, señor presidente. Por tanto, y por todas las consideraciones que el día de hoy se vienen versando, particularmente quien habla va a votar en contra de esta inhabilitación, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Porta-Latino. Gracias, presidente. Hay que recordar, presidente, que se vulneró el debido proceso de defensa del presidente Pedro Castillo según el reglamento del Congreso de la República, de la cual para la vacancia se requerían 104 votos y solamente se pudo obtener 101 votos en su momento, ese 7 de diciembre de 2022. Desde Perú Libre lamentamos que Pedro Castillo haya abandonado a su partido para irse al sector caviar. Pero también tenemos que recordarle a todos que sabía muy bien el profesor Pedro Castillo que tenía conocimiento que existía un gabinete bajo la sombra liderado por Dina Boluarte. ¿Y por qué no tomó la decisión trascendental de cesarle en su momento como ministra de Inclusión Social? Porque sabía que ya había sido expectorada de un partido. Sin embargo, presidente, no lo pudo hacer, porque pudo haber evitado los más de 70 asesinatos del gobierno de ese régimen dictador. ¿Vamos a respaldar a Pedro Castillo? Por supuesto que sí, porque consideramos que es una víctima, consideramos también que ha tenido ministros que han traicionado no solamente al pueblo, sino han traicionado a una propuesta legítima, que es un programa y un ideario, que no solamente hablamos de la Asamblea Constituyente, sino hablamos también del cierre de brechas estructurales en salud, educación, agricultura.
Sin embargo, presidente, hemos considerado que uno de los grandes traidores, como Aníbal Torres, Betsy Chávez, que lamentamos que han estado pues en malas filas. Exigimos de igual manera, presidente, que estas mismas personas sean sancionadas bajo la ley. Pero no podemos dejar de mencionar, presidente, que Betsy Chávez, siendo ministra de Trabajo, pudo proponer políticas públicas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, que hoy estamos trabajando día a día. Que el ministro en su entonces, Pedro Francle, que fue y que es de Nuevo Perú, también pudo hacer cambios estructurales cambiando y generando reforma tributaria para mejorar la recaudación y mejorar la caja fiscal, que hoy requiere el presupuesto para mejorar las condiciones laborales, como es CAS con derecho. Sin embargo, presidente, hoy hemos visto traición tras traición y vamos a votar en contra, pero por dignidad, por la población peruana. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quito. Presidente, hoy nos vienen a hablar de democracia aquellos que jamás respetaron la democracia, la decisión del pueblo que fue elegir a Pedro Castillo. Si no fue la conspiración permanente desde el primer momento que asumió el cargo, conspiraron para poder sacar del cargo al elegido por el pueblo peruano. Golpe de Estado es el golpe de Estado de abril del 92, que cerraron todas las instituciones y no tuvo ningún tipo de sanción. Y el golpe de Estado es lo que hoy se está viviendo al incursionar en todas las instituciones. Hoy quieren recriminar a Pedro Castillo, que estaba pidiendo el cierre del Congreso o que se estaba pidiendo la reforma o que de alguna manera se intervenga a las instituciones. Hoy están intervenidos el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, que lo terminaron de intervenir el día de hoy. Está intervenido la Junta Nacional de Justicia, está intervenido el Poder Judicial. Eso es lo que se tiene en estos momentos. Y aparte, lo que nos quieren indicar, que aquí ha habido una afectación a la democracia. La afectación a la democracia es lo que hoy se está viviendo. Y no ha habido ningún tipo de delito que ya se ha señalado claramente. No hay rebelión, no hay conspiración, porque esos no existe ningún hecho. Lo que se tiene que hacer es simplemente permitir que Pedro Castillo esté en libertad y que tanto miedo le tienen que nuevamente, a ver, en el proceso electoral nos enfrentemos para que de esta manera el pueblo sea quien determine y decida. Porque ustedes con sus interpretaciones auténticas han querido cambiar la Constitución y han hecho lo que han querido. Pero en abril... Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Soto Palacios. Presidente, muchas gracias. Yo quiero hacer en mi intervención de manera objetiva. Creo que todo el pueblo peruano ha visto, en este caso el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo, en Canal 7, que todo el mundo ha visto, que él pretendió cerrar el Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial. Creo que, presidente, no podemos negar que el expresidente lo que ha hecho es un golpe de Estado. Y tampoco no podemos negar de noche a la mañana no haces eso. Efectivamente hubo una planificación. Y aquí los colegas congresistas de Perú Libre, yo tengo gran respeto, cariño, pero también en su momento creo que el presidente Castillo, cuando salía al interior del país con el Consejo de Ministros, generaba ese odio, ese resentimiento a todos los peruanos. Y en algún momento dijeron que aquí tiene que correr sangre. Y eso es lo que ha pasado, presidente. Entonces creo, no podemos normalizar algo cuando alguien pretende cerrar las instituciones o premiarlo, porque tiene que haber efectivamente aquí en el Congreso un juicio político. De las cosas, el Ministerio Público, el Poder Judicial tendrá que determinar, ¿no es cierto?, las responsabilidades. Si bien es cierto, aquí vivimos en un Estado de Derecho, pero creo que, presidente, en ningún parte del mundo se puede permitir de aquí en adelante que presidentes
que pueden estar cerrando el Congreso de la República, de ninguna forma. Así que, más bien gracias a las Fuerzas Armadas, presidente, que no se prestaron al juego. Eso sí, quiero saludar a todas las Fuerzas Armadas, no se prestaron al juego. Si las Fuerzas Armadas hubieran aceptado, estaríamos ahorita, no lo sé, pero yo creo que hay que felicitar a las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aragón. Presidente, solo decir lo siguiente. Se ha cuestionado el tema del procedimiento de los 101 votos y no haber establecido los 104 votos, pero ¿por qué este ha sido un tema de flagrancia? Cuando es un tema de flagrancia no se requieren los 104 votos, no que en un procedimiento normal y regular que estaba presentado por el señor Málaga Trillo, el colega, se hubiera pretendido los 104 votos. Cuando es un tema de flagrancia, se aplica, obviamente, o sea, el número de votos, los 101 votos, en virtud al artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Y el artículo 46 es claro y expreso que dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La población tiene el derecho de insurgencia. Punto aparte, son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Eso nomás, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Presidente, gracias. Efectivamente, me extraña muchísimo y creo que estamos en época electoral, porque ahora veo que las memorias, digamos, no recuerdan algunos hechos importantes o trascendentes en nuestro país y las conciencias han cambiado rápidamente. Resulta que muchos que estuvieron acá y que votaron a favor de la vacancia hoy día defienden ardientemente a quien ellos creen que puede ser su posible candidato. Ya no se acuerdan, presidente, de lo que pasó con la cuñada hija, no se acuerdan del gobierno de Zarratea, no se acuerdan de los $20.000 de Bruno Pacheco, no se acuerdan de los más de 70 ministros que todos los días se cambiaban, no se acuerdan de Heiner Alvarado, no se acuerdan de Barranzuela y su fiesta COVID, no se acuerdan de los cumpleaños que celebraban en Palacio de Gobierno con el dinero de los proveedores. Yo tengo obviamente que rebatir lo dicho por el congresista Salguán en el sentido de decir que a partir del año 2000 empezó el auge económico en nuestro país. No, la tranquilidad en nuestro país se recuperó a partir de la derrota al terrorismo y por supuesto de la Constitución del año 93, en donde por supuesto lo que tenemos ahora es un crecimiento y una estabilidad económica. Y también para aclarar un poco, presidente, porque se repite y se repite que los votos que se requerían eran 104, por favor, lean el artículo 46 de la Constitución. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. En el mismo instante en el que Pedro Castillo leyó lo que ahora le llaman proclama, de repente pueden decir más bien que fue una broma, que fue, no sé, un poema que lanzó el señor Castillo. Ya no reconocen que fue realmente un golpe de Estado. Desde el momento en el que él leyó, se convirtió en un dictador. Y de acuerdo a lo que señala nuestra Constitución, ¿me da 30 segundos, por favor, a cuenta de mi bancada? Sí, concluya. De acuerdo a lo que señala la Constitución, en ese mismo instante nadie le debía obediencia a este gobierno que se convirtió en un gobierno usurpador. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía. La vacancia estuvo dada, muy bien dada por este Congreso de la República y creo que eso era lo que correspondía. No pretendamos cambiar la historia ni dar unas versiones equivocadas a la ciudadanía que debe conocer la verdad, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Williams. Gracias, presidente. Presidente, se cuestiona el procedimiento parlamentario. Sin embargo, este procedimiento fue extraordinario y excepcional ante la flagrancia de atentar contra el orden constitucional por parte del señor Pedro Castillo Terrones. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, se ha pronunciado, así como el Poder Judicial. Es innegable que hubo un golpe de Estado, presidente, porque todas las instituciones así lo confirmaron. Así lo dijeron por muchísimo tiempo, está clarísimo. Y ese procedimiento se dio, y esa vacancia se dio porque fue en flagrancia,
Porque el artículo 46, como ha sido citado por dos congresistas, dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. O sea, se violó la Constitución. Por eso fue flagrante, fue de inmediato. No necesitó el procedimiento ordinario que necesita el 20% de firmas, el 40% de firmas, luego se va de los 3 a los 10 días. Si se quiere adelantar al primero o segundo día y no llegar al tercero, ahí entran los 104 votos. Ahí entran los 104 votos y se adelanta la sesión. Y eso es lo que acaban de decir los congresistas y lo quiero precisar una vez más. Pero entonces se vacó al expresidente Pedro Castillo por haber cometido una violación a la Constitución en flagrancia. En flagrancia. Por eso es que ha sido condenado y también el Poder Judicial así lo ha confirmado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Echaiz. Gracias, presidente. En realidad yo solamente quería participar con la finalidad de disipar la duda que se ha generado como consecuencia de la sentencia que ha dictado la Corte en estos días. Se dice que habiendo sido inhabilitado por el Poder Judicial, el Poder Legislativo ya no podría inhabilitarlo, porque sería sancionar doblemente a una persona por la misma cosa. Sin embargo, los colegas se olvidan que ya eso ha quedado debidamente diferenciado por el Tribunal Constitucional en cuanto se puede sancionar administrativa, política y penalmente por un mismo hecho. En tanto, el fundamento jurídico que sustentan las sanciones son diferentes. En materia penal, el bien jurídico tutelado, por ejemplo, en el caso de la conspiración para la rebelión, es el orden constitucional. Son los poderes del Estado que se ven afectados. En el orden administrativo es el deber funcional que está en los estatutos, mientras que la sanción política está relacionado con los deberes que la Constitución le impone a los funcionarios y especialmente a los titulares de los órdenes constitucionales, de los poderes políticos. En este caso, el presidente de la República tenía el deber de velar por el orden interno del país, por mantener la separación de funciones del poder. Sin embargo, se atribuyó o quiso atribuirse todos ellos en el mismo. Eso es la diferencia que existe y por tanto no es ilegal ni inconstitucional que se exponga una sanción política, una administrativa, de ser el caso, y una penal, porque los bienes jurídicos que se tutelan. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Ana Segarra, miembro de la subcomisión acusadora. Señor presidente, solicito que se someta al voto. Gracias, congresista. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.